Saludos, queridos amigos, soy Deporte. En esta ocasión vamos a tratar el tema de inicio de esta capacitación relativa a la iniciación deportiva. Entonces, veamos lo que nos corresponde tratar sobre lo que es la iniciación deportiva. La iniciación deportiva. Vamos a revisar algunos conceptos. Es un proceso cronológico en el transcurso del cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas o reglamentadas sobre una actividad físico-deportiva. Esto nos explicó Sánchez Bañuelos en el año 1986. El periodo en que empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes, esto plantea Blázquez en el año 1986. La iniciación deportiva es un proceso ceremonial que indica que las personas adquieren una nueva posición o una nueva pertenencia a un grupo. Está en el Diccionario de las Ciencias del Deporte en el año 1990. El proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por un individuo para lo cual adquiere el conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte. Esto nos dice Hernández Moreno en el año 1988. Un individuo está iniciando un proceso cuando tras un proceso de aprendizaje adquiere los patrones básicos requeridos por la motricidad específica y especializada de un deporte. Nos dice Hernández Moreno en el año 1988. De las definiciones anteriores podemos dejar en resumen lo siguiente. Primero, se vincula la iniciación a un proceso de socialización cuyo objetivo es permitir a los miembros de una sociedad interactuar en condiciones de acción. Esta acción está asociada a una idea mediática, es decir, a la difusión que pueda haber de esa actividad deportiva. Cuando nosotros hablamos de que algo es mediático, es porque los medios de comunicación le dan alguna importancia, le dan presencia, le dan sustento, le dan una proyección. Existe un principio en la comunicación, en el ámbito de la información que dice, un árbol se cae y nadie se entera, no se cayó el árbol. Entonces, si existe un deporte y nadie lo conoce, no existe el deporte. Es importante, especialmente para el niño, conocer nuevas actividades deportivas. Eso les va a llevar a interesarse por la práctica. Suelo decir yo, nadie ama lo que desconoce. Segundo, se vincula la iniciación deportiva a la necesidad de una situación de competición. Este proceso está sujeto a la situación en la que el niño o niña ha alcanzado una madurez cognitiva, es decir, conoce la estructura del deporte, conoce la reglamentación del deporte, conoce el sentido y el objetivo de ese deporte. Entonces, ahí se interesa. Caso contrario, perderá todo interés. La relación de la competición y de los objetivos de la misma. Tercero, pone énfasis en la acción didáctica, es decir, con una intencionalidad fundamentalmente educativa. Esto nos dice el compañero Blázquez en el año 1986. Entonces, los niños adquieren conocimiento, adquieren interés por la práctica deportiva cuando lo conocen, cuando lo ven así, cuando lo encuentran así. Esta iniciación puede tener diferentes orientaciones. En la mayoría de los casos, es el propio profesional el que orienta a sus alumnos a la toma de alguna de estas posturas de entre las que podemos destacar. Primero, el deporte educativo, es decir, aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo armónico y potencial de los valores del individuo. ¿Eso dónde lo adquiere? En los centros educativos. Segundo, el deporte competitivo, es decir, aquel que es practicado con la intención de vencer a un adversario o de superarse a sí mismo. Ese debería ser el principal objetivo.
superarnos a nosotros mismos, superar nuestras propias limitaciones, superar nuestros límites. Entonces, una vez que los superamos, podemos enfrentarnos a un entonces, ahí nosotros tenemos los niños, los jóvenes en una práctica. Tercero, el deporte recreativo. Aquel que es practicado por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrute o por goce de esta. Entonces, los niños en los recreos juegan libremente, compiten, hacen actividad, corren, saltan, se persiguen, se topan, se empujan o juegan en una actividad reglada, pero donde cambian las reglas. Sí, nunca en un reglamento de fútbol vas a encontrar que diga mete gol gana, o que diga la pared juega, o que diga en el baloncesto hay que salir de la zona. No, eso se hace en la parte de creer. Cada niño se decide, o deciden por él, sus padres o sus representantes, por una actividad físico-deportiva en función de alguno de estos aspectos. En cualquier caso, lo que siempre es necesario es que el practicante aprenda los aspectos técnicos y tácticos sobre los que se fundamenta el deporte en cuestión. Es decir, que el niño tenga una visión global de lo que es esa actividad a la que se le están vinculando. El proceso de iniciación debe hacerse de forma paulatina y acorde con las posibilidades y necesidades de los individuos. Generalmente se empieza por prácticas simplificadas o polivalentes, es decir, que tienen el objetivo de desarrollar varias capacidades o destrezas. Es decir, formas reducidas tales como juegos o situaciones simplificadas para ir de forma progresiva aumentando la complejidad y llegar a la práctica deportiva. Es imposible pensar que el niño va a dominar un gesto técnico o va a dominar una actividad deportiva en un proceso de iniciación. Debe iniciar progresivamente y paulatinamente ir aumentando la complejidad de sus tareas hasta llegar a las condiciones propias de esa. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se les enseña a los niños lanzamientos con objetos acordes a su edad, jabalinitas de esponja que no causan ningún daño, que lo único que hace, les decimos al niño ni siquiera que va a lanzar jabalín, le decimos que va a lanzar cohetes. Entonces, el niño, ¿qué quiere hacer? Volar el cohete. Ahora vamos a ver cuál es el niño que hace volar más lejos del cohete. Entonces, así le vamos motivando al niño. Uno de los peligros más comunes por parte de los entrenadores y de los técnicos es pensar que todos sus pupilos pueden llegar a ser campeones. Esta idea lleva en ocasiones a exigir al niño o niña mucho más de lo que realmente puede dar. Los niños tienen una limitación. Todos los niños tienen un tope. Sus capacidades, tanto físicas como técnicas. Entonces, tenemos que estar conscientes de esas limitaciones, irlas cambiando, irlas modificando paulatinamente, poco a poco, con ejercicios acordes, ejercicios que sean fáciles de ejecutar para los niños y que de esa manera puedan ir mejorando su destreza motriz. Esta falsa ilusión puede ser utilizada por escuelas deportivas que, lideradas por un deportista o ex deportista famoso, transmiten un mensaje oculto y un éxito asegurado. Le llevo a mi niño para que aprenda con el mejor, con el más grande campeón que ha tenido este país. Entonces, tiene que obligado a salir igual que fue el profesor. Si el profesor fue un gran campeón de tenis, pues el niño tiene que ser un campeón de tenis. Si el profesor fue un gran campeón de fútbol, el niño tiene que ser el gran campeón de fútbol. No, es una buena iniciación se caracteriza por permitir la máxima inclusión y participación. Admite que los talentos deportivos pueden progresar en una especialidad, pero que en cualquier caso todos adquieren hábitos y afición al deporte. Están ilusionados por su práctica. Eso es lo que nos tiene que decir. Que el niño se ilusione, que el niño se enamore de la práctica deportiva y se vincule durante mucho tiempo
a ello. Podemos coincidir diciendo que la iniciación deportiva se caracteriza por ser un proceso de socialización, de integración de los sujetos con las obligaciones sociales respecto a los demás. Debemos decir también que debe ser un proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador, donde vamos a buscar que se optimicen sus capacidades, que tiene como intención conseguir la máxima competencia en una o varias actividades. Ahí tenemos al niño aprendiendo sus capacidades. Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en una o varias prácticas deportivas futuras. Entonces, le vamos a hacer capacidades físicas, habilidades y destrezas técnicas, conocimientos reglamentarios, actitudes deportivas, competitivas, honestas, para que el niño se desenvuelva eficazmente. Ser una etapa de contacto y experimentación en la que se debe conseguir unas capacidades funcionales aplicadas y prácticas. Es decir, que lo que el niño está aprendiendo lo pueda ejecutar, no se convierte en una montaña imposible y en una tarea y un peso que el niño lo frustre. La iniciación deportiva en los ámbitos de acción. Primero, con el profesor de educación física, más interesado por la formación de sus alumnos que por el rendimiento que ellos obtengan. Es decir, el profesor tiene que estar preocupado de que el niño se forme más que sea el campeón. Concibe este proceso con una visión genérica y polivalente, es decir, no la especialización. Primero que el niño se desarrolle en muchas aptitudes y que luego uno de esas sea puesta en práctica. En la educación física, el deporte constituye un contenido que se utiliza fundamentalmente como medio de formación. A través del deporte, de la actividad física, formamos a los niños, los hacemos responsables, los hacemos respetuosos. En este sentido, la práctica deportiva para alcanzar los objetivos educativos. Segundo, con el entrenador o técnico deportivo, vinculado a una sola práctica deportiva, una visión más restringida. Está más influenciado por la consecución de un resultado que con el desarrollo personal. Generalmente suele suceder eso. Pero en la medida que este profesor sea lo suficientemente responsable de su misión como educador, también va a estar preocupado de la parte cognitiva. Esta iniciación puede tener diferentes orientaciones. A, el deporte recreativo. Aquel que es practicado por placer y sin diversión, y con diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrute o por goce. Es decir, lo que hacen los recreativos, jugar, simplemente. El deporte competitivo, en cambio, aquel que es practicado con una intención de vencer a un adversario o de superarse. Esta es la parte más. Tercero, el deporte educativo. Aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo armónico y potenciar los valores del individuo. Cada niño se decide o deciden por él por una actividad físico-deportiva. El proceso de iniciación debe hacerse de forma paulatina y acorde con las posibilidades y necesidades de los individuos. Los niños tienen sus propias necesidades. Por eso no podemos entender que el niño es adulto y tiene sus propios objetivos. Generalmente comienza con una práctica simplificada y polivalente, formas reducidas, tales como juegos de situaciones simplificadas, para ir de forma progresiva aumentando la complejidad hasta llegar a la práctica deportiva en su competición definitiva. Entonces, ahí tenemos opciones diferentes de saltabilidad de los niños en las 4 direcciones, buscando que mejore su capacidad de reacción tanto al estímulo como en la fortaleza de sus miembros. En un principio es importante tomar contacto con diferentes deportes y de diferentes tipos. Una buena iniciación se caracteriza por permitir la máxima inclusión y participación. El niño
pueda probar diferentes opciones. Que si vamos a la escuela de fútbol, el niño pueda ser delantero, pueda ser defensa, pueda ser arquero, pueda ser volante, por probarlo en las diferentes opciones dentro del campo. Y ahí vamos a encontrar la que más nos gusta. Uno de los peligros más comunes por parte de los entrenadores y los técnicos es pensar que todos los pupilos van a llegar a ser campeones. Esta idea lleva a existir al niño o niña más de lo que realmente puede dar. La iniciación deportiva ser un proceso de socialización de la integración de sujetos con las obligaciones sociales respecto a los demás. Ser un proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador que tiene como intención conseguir la máxima competición en una o varias actividades deportivas. Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en una o varias prácticas. Ser una etapa de contacto y experimentación en la que se debe conseguir unas capacidades funcionales aplicadas y prácticas. Entonces, el niño, mediante todo este conjugar de actividades que va a realizar durante su vida deportiva, va a mejorar sus capacidades, tanto físicas como técnicas, en su relación social con otros niños. Muchísimas.